Hola, Buenas noches. hola Raúl, buenas noches. ¿Estás? Bien, ¿y usted, maestra? Bien, ¿Sí me oye? gracias. Ah, Sí, claro. es que todavía sigo teniendo problemas con mi internet. Sí, no te preocupes. ¿Qué me platica de nuevo, maestra? ¿Qué tal su día? Pues algo con muchas actividades, ya algo cansada, pero pues yo propongo esta porque a lo mejor pienso que pues todos pueden, ¿no? Pero pues casi no entran y pues es algo que igual me preocupa porque pues es necesario que tengamos este acercamiento. Claro, pues ahora sí que llegando tarde, maestra, pero llegando. Eso es lo importante. Sí, y qué bueno Cuéntame que cómo la encuentro solita, porque tengo algunas dudas todavía con lo del proyecto integrador. Entonces, ¿sí? realmente las mismas preguntas que le mandé yo escritas por la Ajá. plataforma, realmente no Sí, me queda muy claro. ves que en el primer inicio, en el inicio del proyecto integrador, se menciona que es necesario que hagan un esquema. No sé si ya lo Ajá, elaboraste. A no, voy partir de a en ese, esa parte. bueno, es necesario que lo elabores porque por eso no comprendes bien lo que tienes que hacer en la siguiente actividad. Mira, Sí, es muy fácil. En la introducción, vamos nosotros, por ejemplo, vas a desarrollar acerca de qué me vas a hablar en tu ensayo. En este caso son de las dos obras, bueno, de los dos cuentos de Juan Rulfo. ajá, Entonces, ¿tú cómo puedes empezar? Pues me puedes empezar a decir quién fue Juan Rulfo, este, que una de sus principales obras fue el cuento En Llano en Llamas, y hablar de la otra diversidad de obras que él haya escrito. ok, Esa es, digamos, una introducción a lo que tú me vas a presentar. En el desarrollo, básicamente se trata de que tú argumentes desde tu punto de vista eh, este, los cuentos, es decir, por ejemplo, el de Llano en Llamas y el de Diles que no me maten. Tú vas a desarrollar tu ensayo conforme a las ideas que están en tu contexto social. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes decir, no, pues es que ya no, por ejemplo, Diles que no me maten, habla de una comunidad en donde un señor tiene ganado. No sé si en tu comunidad o en el lugar donde vives existe este tipo de, pues, de actividades con el ganado o bien de pobreza, marginación, que en todos los lugares pues existe. Entonces, digamos, lo que tú tienes que relacionar, lo que se leyó en los dos cuentos en tu contexto sociocultural actual. ajá, Posteriormente, en la última parte, que son las conclusiones, algo sí me mencionaba sobre las conclusiones y la bibliografía, o que eran las referencias. Básicamente ajá, las sí, 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 referencias son las páginas que tú consultaste para poder hacer el ensayo, básicamente. ajá, Y sí, sí, en sí. la parte final, en las conclusiones, pues tú igual desde tu punto de vista puedes mencionar realmente, bueno, yo considero que desde los tiempos, digámoslo, por revolucionarios en México, existe una gran pobreza, lo que se relaciona también ahora con diferentes comunidades, también existe violencia. Eso puede ser como, digámoslo, para que tú puedas cerrar la actividad en tus conclusiones. No sé si ya le entendiste un poco más. Sí, sí, sí. Ahora bien, de lo que es el libro, realmente se tiene que comparar con lo que es con otra vez, se tiene que comparar con lo que es con mi comunidad. Pues digamos que tú tienes que hacer un ensayo y básicamente el ensayo es desde tu punto de vista, digámoslo así. Obviamente tu punto de vista no es el mismo a un compañero que, por ejemplo, está en Baja California, si es diferente su contexto. O bien Claro, tú puedes decir de estas obras, expresar qué es lo que a ti eh, como lector te deja, ¿no?
conocer este tipo de problemáticas sociales. Por eso es importante que hagas el esquema para que tú comprendas mejor. Y este esquema básicamente no lo tienes que integrar a la actividad, solamente va a ser como una guía para que posteriormente ya hagas el ensayo, que Ajá. básicamente pues para un proyecto integrado, digamos que es muy importante porque es digamos un compilado de todas las actividades que hicimos alrededor de este módulo 4. Ya no lo entendí lo último, maestra. Sí, digamos que es un compilado de todas las actividades que fuimos realizando en el módulo 4. Ajá. O sea, se tiene Aquí, que yo te digo, simplificar, por así decirlo. así es, en las fuentes, recuerda que son las páginas de internet que tú visites, pero recuerda que Ajá, yo en la sesión anterior les comenté que no pueden buscar de buenas tareas ni de Yahoo respuestas, o sea, tienen que ser meramente académicas, en páginas que ajá, que terminen en terminara con edu, punto edu, es, ¿no? así es, porque para que esté bien sustentada tu bibliografía, porque todavía luego me encuentro que dicen es que es del Rincón del Vago y eso pues demerita su calidad de la actividad que ustedes me presentan. Ajá, ok, 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 sí. Sí, medio lo estoy entendiendo un poquito más. Este Sí, proyecto se es tiene que entregar importante antes del domingo. antes del domingo. El día domingo se cierra la plataforma Ajá, y pues ya no hay un lapso para poderlo entregar posteriormente, ya que ya el módulo ya se cierra. ok. Si Ahora bien, terminamos el maestra, domingo, tengo una última pregunta. ¿Tendrá dígame. algún correo en el cual yo poderle mandar mi tarea y no tanto a la plataforma, que me la puede revisar? Sí, claro, es el mismo que está en mi perfil, en donde dice mi facilitador en la Ajá. plataforma. El correo es AN, Déjeme anotarlo, maestra, permítame un segundo. sí, A ver, dígame. sí es AN, A, N, PE, E, E, no, P de papá ajá, y E de lote, ok, T de tortilla, sí, O de oso, ok. @gmail.com. A ver, se lo repito. Es A de Arturo, N de niño, P de perro, E de Ernesto, T de tortilla, O de oso, @gmail.com. Ok. Así es. ¿Se lo podría mandar el día sábado a más tardar, en la mañana? Sí, claro, yo me doy, de hecho, este fin de semana voy a tratar de estar más conectada, porque como se cierra el Ajá, módulo, por si hay algunas dudas, etcétera. muy Entonces, bien. es importante que pues esté yo conectada. De todas formas, envíamelo a Claro. mi correo y yo te envío la retroalimentación si hace falta añadirle algo. Recuerda que igual en la rúbrica se toma en cuenta eh, los errores de ortografía, es decir, omitir los errores de ortografía, escribir de la mejor manera para que se pueda obtener una mejor calificación. De hecho, Ok. de las actividades en las cuales obtuvieron baja calificación, posteriormente se han repuesto muy bien. Algunos compañeros, como tú puedes ver, unos son activos, otros no tanto, pero pues es importante que tengamos este contacto, ¿no? Finalmente algunos no podrán por diversas actividades pues estar ahorita con nosotros, pero mediante mensajero, y lo demás, pues yo sigo en contacto. Ajá. Ok, ok, ok.
No le aseguro, maestra, terminar el proyecto. La verdad sí está un poco pesado. Tengo lamentablemente mucho trabajo y he llegado bien tarde del trabajo. Voy prácticamente llegando, les digo, vengo corriendo. Y pero pues bueno, no es pretexto para no entregarlo. Trataré de entregarlo de la mejor manera, de la mejor forma. Y para, bueno, no tampoco caer en un 7 en un 6, ¿no? Porque pues sí me va a matar mi ánimo. No, claro que no. Pues yo sé que por eso este tipo de encuentro es básicamente para que las dudas se dispersen, para que ustedes hagan la actividad de la mejor manera. Yo estoy en la mejor disposición de darles la mejor calificación, porque sé que para ustedes es un reto estar cursando su bachillerato y más en línea. En Sí, línea podrían decir algunos que es más fácil, pero no, requiere una mayor responsabilidad, una mayor organización de claro. tiempos, de que no entregan las actividades, etcétera. Entonces, créanme que yo valoro todo eso. Ok, muy bien. Una última pregunta. Bueno, eso se lo dije a la vez hace rato. Este, tengo que agregar el texto geográfico e histórico también, ¿verdad? Recuerda que básicamente el contexto geográfico y histórico, ese ya lo vimos en la actividad una actividad pasada. Eh, Ajá, Ahí en el contexto histórico básicamente se trata en qué momento se está llevando a cabo la, la acción del cuento. Por ejemplo, ajá. en el cuento dicen es la etapa posrevolucionaria, es decir, después de la revolución. Entonces, eso es importante. El contexto geográfico, pues dicen, básicamente se desarrollaba en un pueblo, ¿no? De Comala, muchas veces dicen es que es de Comala, otras veces de Guadalajara, pero finalmente el pueblo puede ser así en cualquier parte del mundo, ¿no? Obviamente nosotros nos tropicalizamos más porque, y Juan Rulfo así lo hace porque obviamente nosotros estamos en México, entonces podría ser en un pueblo de alguna comunidad de México, por ejemplo. Ajá, Entonces muy bien, muy básicamente bien. pues sería, Ok, ok, sí me queda claro, maestra. ¿sí? ¿Sí seguro? Muy bien, muy bien. No te me Sí, desanimes, sí. no me digas, no, es que no lo voy a entregar, tú haz tu mayor esfuerzo, créeme, cuando ya vayas en el módulo, no sé, 20, vas a decir, sí, valió la pena. No te me desanimes, tú puedes echarle ganas. Es muchas veces, a veces, pues, tenemos que quitarnos de algunas cosas que ya estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, a lo mejor yo, quisiera ver la televisión o ya dormirme, por ejemplo, pero pues en la Ujú, vida, pues todo requiere esfuerzo. Entonces, lo claro. importante es eso, ¿no? Que salir un poquito de esa zona de confort y decir, bueno, a lo mejor tengo demasiado trabajo, justo en esta semana que voy a cerrar el módulo, pero es donde hay que echarle más las ganas para finalmente Sí, pues poder claro. concluirlo. Ujú, claro. Muy bien, muy bien. Sí, maestra. Ahora bien, creo que en este caso ahora yo fui el único que me di cuenta que teníamos sesión. Este tipo de sesiones no la publica independientemente del calendario. Sí, claro, de hecho, yo les acabo de mandar ahorita a las 9 la liga para que se conectaran. Ajá. Digo, Entonces, más no que sé nada porque por pues sí, qué. sí sería interesante pues conocer las dudas de otros de mis compañeros, ¿no? Independientemente de las dudas, pues mínimo conocerlos por este medio, ¿no? Sí, claro, al menos pues conocer cómo son, de dónde son, qué hacen. Estas charlas finalmente son igual, podemos incluir este tipo de conversaciones, no solamente meramente académicas, sino también pues el chiste es
igual retroalimentarnos con las experiencias de los otros compañeros, con las dudas, porque a lo mejor otro pregunta lo que ha ocurrido. Sí, Entonces claro, ya sí se hace una retroalimentación mayor, ¿no? A lo mejor dices que yo ya lo elaboré y tengo duda en esto, pero desgraciadamente no sé por qué esta situación, si se les dificulte o si no sepan entrar, la verdad es que desconozco, no sé por qué no entran. Entonces, pues sí es preocupante porque esto finalmente es importante para que ustedes desarrollen bien las actividades y como sea conocernos y estar en contacto es igual muy importante. claro. Muy bien, maestra, muy bien. Este tipo de sesiones se va a hacer que una vez a la semana, una vez al mes, o cómo las va a manejar. Pues yo básicamente, será, una vez a la semana, digámoslo, para que, de hecho, en la otra semana, igual Ajá. tuve jueves, pero nadie entró, entonces, pues así también no los puedo ayudar mucho, Claro. y es, a mí pues igual me siento pues frustrada porque yo les digo, bueno, les brindo pues la oportunidad de que se comuniquen conmigo de manera personal, pero Ajá. aún así no sé si tengan apatía o no puedan, porque básicamente trabajan o son padres de familia, que Más que nada yo básicamente siento que pues es eso, ¿no, luego hay... maestra? Que son madres de familia, que me he dado cuenta que varias compañeras están a decir que, por así decirlo, son madres solteras, y que qué padre, ¿no? Que tengan ese tipo de atención hacia sus bebés, hacia sus criaturas. Pero pues sí, si estamos dentro de este ramo, pues sí sería un poquito más de atención, ¿no? De ponerle más empeño, como usted me acaba de comentar. O sea, sabemos y tenemos en Sí, mente claro, que tenemos una cierta responsabilidad en casa, ¿no? Pero pues esa misma sí, responsabilidad claro, la tenemos aquí en la escuela. sí, claro. Yo te lo digo porque mira, yo fui estudiante virtual, primero estudié una especialidad, duró un año, esa la hice para poderme titular de mi licenciatura. Luego hice la maestría, duró un año. Hay veces que yo ya no podía porque pues en la maestría ya son cuestiones más de investigación, más más difíciles, que requieren mayor intelecto y dedicación. Claro. Y yo también soy madre de familia, tengo 3 hijos, entonces pues en algún momento puedo decir ya no quiero, ya no puedo. Ajá, Y ahorita igual yo veo cómo me organizo, pero yo entro a la plataforma, entro a mis sesiones de Hangout y yo veo cómo le hago, pero el chiste es pues cumplir con las responsabilidades claro, por eso es lo importante, por eso te digo, tú digas, no sé si lo voy a entregar, no, si tú entrega, lo comprometes a entregar tu proyecto integrador porque vale mucho la calificación. A nosotros ujú, nos dieron instrucción que al lunes, a más tardar tenemos que tener publicadas ya las calificaciones de participación individual, claro, que esa nos toca a nosotros, los facilitadores asignar la calificación. muy Entonces, bien, el día miércoles, a más tardar, la calificación ya es la final. O no sé ustedes cómo se les refleje o si es hasta el final en cuanto se publican las listas, desconozco. Yo acostumbro que cada que termino un módulo, los días miércoles, entre martes y miércoles, envío su calificación final. muy Entonces, bien, para que siguiente. muy bien. Ahora bien, maestra, hablando ahora sí que un poquito más a fondo de lo que son calificaciones, toda la semana pasada en mi trabajo me estuvieron pidiendo una constancia o algo que yo pueda mostrarle a mi empresa que estoy estudiando. Lamentablemente, pues nadie me ha podido pues dar una solución. No sé si usted me puede ayudar en ese aspecto. Una carta, algo que me avale que estoy estudiando, ¿no? ¿Por qué la pido? Yo, Porque afortunadamente, perdón,
busco una superación dentro de la misma, ¿no? Pero pues si yo no tengo ese mínimo ese papel, pues así que mi oportunidad pues sigue estancada. Básicamente, pues sería en control escolar, en el área de control escolar, porque yo como tal no te puedo hacer algo porque no cuento con los documentos de prepa en línea, los documentos oficiales. Ajá. Importante que Eh, tú te comuniques Le mandé un con el gobierno. correo a la señorita Yasmín, creo, si no mal recuerdo. Yasmín, no me acuerdo muy bien el correo. Y me comentaba que necesitaba, pues, mi CUR, mi completo, mi, correo electrónico, bueno, ciertos datos, ¿no? Le Ujú. mandé los datos que me pedía, pero me contesta diciendo de que, pues, soy la única persona que se lo está pidiendo y como tal, pues, no me puede dar ninguna carta, que hasta que mínimo pidan una cierta cantidad de personas, esa misma carta, pues, se me puede elaborar una. Entonces, la verdad, pues no veo ahí el apoyo por parte de mi escuela o de la escuela, ¿no? Sí, claro, y eso es vital, o sea, finalmente el tener el apoyo de las áreas correspondientes, en este caso control escolar tendría que darte la carta. Eh, digámoslo, a mí se me dificulta porque te digo, no tengo documentos oficiales que también ellos me digan, tú puedes hacer esta carta. Pero Ajá, voy a comentar tu duda con la supervisora de calidad ajá, y yo te comento para que tú la tengas, porque ok. obviamente esto es importante que te la envíen por correo electrónico o bien tengas que ir tú por ella. Sí, eso es lo de Pero menos, bueno, o sea, pues por mi trabajo, pues igual hubiera oportunidad, ¿no? O sea, ando prácticamente en todo el Estado de México y parte del Distrito Federal. Entonces, no creo que haya mayor problema de que pueda ir a recoger ese documento, ¿no? Que mi empresa me está pidiendo. ok. ¿Y en dónde trabajas? Soy chofer repartidor de tractorrefacciones, maestra, Ah, de muy lo que bien. son camiones foráneos, trailers, Torton y todo ese tipo de camiones pesados. Ah, mira, yo apenas puedo con un carrito. Ah, sí, me suena, entonces también de repente me cansa mucho ya este trabajo. Pero pues Sí, es lamentablemente pues hay que seguir, hay que echarle ganas, tanto en el trabajo como en la escuela y pues no queda de otra, ¿no? O sea, si ya me metí en este rollo es por algo, porque necesito ese documento y pues a sacarle, ¿no? sí, claro. Siempre es importante, pues, la recuperación, eh, aunque no sé, la actividad a lo mejor no se dedique básicamente a posteriormente, porque muchas veces estudian una persona una licenciatura, pero encuentra otro negocio en donde le va mejor, pero finalmente siempre los conocimientos le van a ayudar a esa persona a superarse y a conocer más cosas. Entonces, Claro. es importante siempre pues tener ese afán de superación, el querer aprender, el tener esa hambre de aprender, de conocer, de saber más, no quedarnos de, bueno, pues ya estudié en la prepa, y aquí me voy a quedar, o sea, no, seguir preparándose porque siempre es importante. Muy bien, sí, pues así, no queda de otra. Como diría un vecino mío aquí de su pobre casa, si no, no fríe el sartén, ¿Y qué, perdón? si no, no fríe el sartén, Pues sí, es pues todo bien, maestra. pues bueno, Raúl, me dio mucho gusto saludarte. Te felicito por el empeño que has puesto durante este módulo, por tus preguntas, porque siempre estás, oh, oiga, ¿cómo hago esto? Oiga, ¿cómo hago lo otro? ¿Esto cómo? Eso es importante. Eres un alumno muy activo, muy inteligente, con Ah, muchas gracias, maestra. capacidades de sobresalir. Entonces, no te me desanimes, entrega tu proyecto integrador, lo voy a estar esperando.
y pues esperemos encontrarnos en los siguientes módulos. Sí, maestra, claro, adelante, ¿por qué no? Claro Será que una sí. satisfacción Entonces, seguirla teniendo como mi maestra. claro que sí. Échale todas las ganas y ahorita que es el cierre, echarle más. Sí, no queda de otra. Pero bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Que tenga una excelente No, al noche contrario, y seguimos igualmente. en contacto. Entre mañana y pasado le estaré mandando el correo y pues Claro que espero sí. me pueda contestar para poder corregir en lo que esté mal. Claro que sí, cuenta con ello. Tú me lo envías a mi correo y yo te hago las observaciones y ya para que lo subas a plataforma. Muy bien, maestra. Bueno, pues que Bueno, tenga que muy pases bonita buena noche. noche. Que Igualmente, descanse. hasta luego. Hasta Bye. luego.